Modelo costo, volumen, utilidad, planeación de utilidades. Ejercicio C, ejercicio número 7. Con estos ejercicios vamos a planear las utilidades ya sea antes o después de impuestos, partiendo de nuestra fórmula de punto de equilibrio. Primero vamos a ver los datos. Ejercicio C, planeación de utilidades. Ejercicio número 7, Empresa Maquiladora Colombia S.A. Datos. Capital invertido, 500,000. Rendimiento deseado, 20%. Costos y gastos fijos, 150,000. Precio de venta por unidad, 400. Costos variables por unidad, 200. ISR, 30%. PTU, 40%. Lo primero que tenemos que hacer es sumar los dos impuestos, que nos da 40%. ¿Qué quiere decir? Que la empresa va a pagar el 40% de impuestos. Planeación de utilidades antes de impuestos. Planeación de utilidades antes de impuestos. Utilidad deseada antes de impuestos. Nos está diciendo que el capital invertido son 500,000 y el rendimiento deseado 20%. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a multiplicar 500 por 20% y obtenemos 100,000 de utilidad deseada. Esta va a ser mi utilidad deseada antes de impuestos de 100,000. Lo obtenemos de multiplicar capital invertido por rendimiento deseado. Y aquí tenemos nuestra fórmula de unidades a vender. Si se fijan, es el punto de equilibrio, es igual a costos fijos entre margen de contribución unitario. La modificamos y le agregamos a los costos fijos, le vamos a agregar la utilidad antes de impuestos. Muy importante, tiene que ser utilidad antes de impuestos. Y podemos iniciar. Costos fijos totales más utilidad antes de impuestos. Recuerden que mis costos fijos totales son 150,000 más los 100,000 de utilidad antes de impuestos, obtengo 250,000. Margen de contribución. ¿Cómo obtengo mi margen de contribución? Recordando, margen de contribución unitario es igual a precio de venta menos costos variables unitarios. Precio de venta me dice que son 400 pesos. Costo unitario variable total de producción me dice que son 200 pesos. ¿Qué voy a hacer? Restarlos. 400 menos 200, obtengo 200. 400 de precio de venta menos costo unitario variable total de 200, obtengo 200. Entonces, 250,000 de costos fijos totales más utilidad antes de impuestos entre margen de contribución unitario, recuerden, entre, que lo tengo dividido, y obtengo 1,250 unidades a vender. ¿Qué quiere decir? Que para yo alcanzar una utilidad antes de impuestos de 100,000, tengo que vender 1,250 unidades como mínimo. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Con una comprobación de un estado de resultados. Unidades a vender, necesito vender 1,250 unidades como mínimo. Ventas a punto de equilibrio, en este caso ventas a unidades a vender, va a ser 1,250 unidades por 400 pesos de precio de ventas y obtengo 500,000. 1,250 unidades por 400 pesos de venta, obtengo 500,000. Menos costos variables, que son unidades a vender por costo unitario variable total de producción. 1,250 unidades por 200 pesos de costos variables por unidad, obtengo 250,000. 1,250 unidades por 200 pesos y obtengo 250,000. 500,000 menos 250,000, obtengo mi margen de contribución de 250,000 pesos. A estos margen de contribución le voy a restar los costos fijos, que me dice el ejercicio que son 150,000, y me va a tener mi utilidad antes de impuestos de 100,000. Se fijan, para obtener una utilidad antes de impuestos de 100,000, sí necesito vender 1,250 unidades. Y con eso termino mi ejercicio en la parte número 1, planeación de utilidades antes de impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa si el inversionista quiere ganar 100,000, pero después de aplicar los impuestos? Planeación de utilidades después de impuestos. La utilidad después de impuestos sigue siendo, la utilidad deseada después de impuestos sigue siendo 100,000, recordando que 500,000 por 20% de rendimiento deseado son 100,000. Y partimos de un estado de resultados a la inversa. Utilidad antes de impuestos, ISR, PTU, utilidad neta. Recuerden que para poder aplicar mi fórmula
de unidades a vender, necesito la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos representa 40%, 40% que se le resta a la utilidad antes de impuestos, que es el 100%, 100% menos 40%, me queda mi utilidad neta de 60%. Yo que sé que el 60% representa 100,000, pero el 100%, ¿cuánto representa? No lo sé. Y voy a aplicar mi regla de 3. Recuerden, 60% yo sé que representan 100,000 y 100% es la incógnita, es X. Aplico regla de 3. ¿Cómo aplico la regla de 3? 100%, 100,000 por 100% entre 60%. Recuerden, la regla de 3, uno se multiplica y uno se divide. En este caso, 100,000 por 100 entre 60. Para obtener la utilidad antes de impuestos solo aplica regla de 3. Se multiplica 100,000 por 100 y el resultado lo divides entre 60. En este caso me obtengo 166,666.666666666, pero yo lo redondeé a 2 decimales. Recordando que yo voy a utilizar todos los 6 que tengo mi resultado, no voy a aplicar .67. Yo aplico todos los 6, es decir, 166,666.6666666. Unidades a vender, recordemos que es costos fijos totales más utilidad antes de impuestos, que aquí la acabo de obtener, la que necesitaba, entre margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario pues sigue siendo el mismo, 400 menos 200 es 200. 400 de precio de venta menos costo unitario variable total de 200 es 200. 400 menos 200 igual a 200. Costos fijos son 150,000. Le vamos a sumar los 166,666.66666 y obtengo 316,666.667. Lo voy a dividir entre mi margen de contribución unitario de 200 pesos y obtengo 1,583.3333333 unidades. ¿Qué quiere decir? Que para que la empresa alcance una utilidad después de impuestos o utilidad neta de 100,000 pesos necesita vender 1,583.33 unidades como mínimo. ¿Cómo voy a saber que eso es cierto? Con un estado de resultados. Y aquí tengo mi comprobación, un estado de resultados. Unidades a vender necesarias 1,583.3333. Ventas a punto de equilibrio o ventas a unidades a vender son 1,583 por 400 pesos. El precio de venta son 633,333.33333. Costos variables son unidades a vender, que son 1,583.33 por 200 del costo unitario variable total, son 316,666.67 o .666666. Margen de contribución es igual a 316,666.66. Costos fijos totales. ¿Cuánto me dice que son los costos fijos totales? Son 150,000. Se lo resto a mi margen de contribución y obtengo mi utilidad antes de impuestos de 166,666.66 o muchos seises, en este caso redondeado 2 decimales. Si se fijan, es lo mismo que obtuve en mi fórmula de 3, mi regla de 3. Quiere decir que vamos por buen camino. A esto lo voy a aplicar los impuestos. ¿Cuánto es el impuesto? 30% de ICR me da 50,000. 10% de PTU me da 16,666.67. Recuerden, siempre a la cantidad de utilidad antes de impuestos. 160,666.67 por 30% es igual a 50,000. 160,666.67 por 10% igual a 16,666.67. Estos dos impuestos los sumo y obtengo 66,666.67. Lo voy a restar a la utilidad antes de impuestos y obtengo una utilidad neta del ejercicio de 100,000. Si se fijan, son los 100,000 que quiere ganar el inversionista después de impuestos. Y así es como planeamos utilidades antes o después de impuestos. Recordando que partimos de la fórmula del punto de equilibrio. Pero recordemos que punto de equilibrio es un elemento estático. No queremos que la empresa no gane ni pierda, que se quede utilidad cero. Queremos ganar, queremos poder planear cuánto queremos ganar. Y con esa fórmula, a partir de esa fórmula podemos modificarla y planear cuánto unidades debemos de vender o cuántas unidades debemos alcanzar como mínimo de venta para planear unas utilidades de 100,000, 150,000, 1,000,000 o dependiendo cuánto nos esté exigiendo la junta directiva, los futuros inversionistas, el CEO,
Todos tenemos que ver ese resultado. Y con eso terminamos nuestro ejercicio número 7, planeación de utilidades antes y después de impuestos.